Todos ustedes saben, tenemos el programa de San Marcos, la Decana, Canal Web de Culturas. A través de ella estamos transmitiendo el programa Pensadores Peruanos. En esta oportunidad está con nosotros el doctor Luis Guillermo Lumbreras Salcedo. Doctor, le agradezco mucho por su participación en este programa Pensadores Peruanos, que hoy lo estamos transmitiendo, ¿no? Y vamos a conversar sobre el bicentenario de la independencia del Perú. Antes de ello voy a referirme brevemente al doctor Guillermo Lumbreras. Él nació en Ayacucho un 29 de julio del año 36. En 1949 culminó su formación primaria en el Colegio Sagrados Corazones de La Recoleta y luego estudió en el Colegio Antonio Raimondi. Posteriormente en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Obtuvo los títulos de bachiller y doctor en etnología y arqueología en el año de 1959. Él tiene más de 60 años trabajando para nuestra cultura, para el desarrollo de nuestro país. Y bueno, él sigue vigente, vean ustedes. Inició propiamente la docencia universitaria en el año de 1958 en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. En 1963, él retorna a su natal Ayacucho, donde funda la primera Facultad de Ciencias Sociales en el país, en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. También fue profesor en la Universidad Nacional Agraria de La Molina y, como siempre lo ha sido, también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su papel como maestro fue trascendental al punto que se le concedió el honor de ser profesor emérito en las universidades de San Marcos y San Cristóbal de Huamanga. Él ha ejercido muchos cargos, entre otros tiene el haber sido director de los museos de arqueología y etnografía de la Universidad de San Marcos, entre 1968 a 1972. Fue director de la antropología y arqueología también en San Marcos de 73 a 78. Presidente del Museo de la Nación en 1990. Ha sido consultor de la UNESCO y del Banco Interamericano de Desarrollo. En el 2002 fue nombrado director del Instituto Nacional de Cultura y en el 2005 formó parte del Comité de Patrimonio de la Humanidad. Ha sido galardonado por varios premios, entre ellos el Premio Nacional de Cultura en 1970, Premio Humboldt a la Investigación Científica en 1993, Premio Nacional a la Investigación Científica en el 96, el Mejor Arqueólogo Latinoamericano y del Caribe en el 2013 y Premio Honoris Causa en el 2014. Él ha realizado muchos trabajos. De estos ha sido en la región andina, otros han sido fuera del país, en naciones como España, Alemania y Brasil. Ha sido reconocido por sus valiosos aportes a la arqueología peruana. Es el impulsor de la llamada arqueología social, que no se limita a la recopilación de datos, sino que participa del desarrollo, la integración de la sociedad. Planteó la teoría hologenista sobre el origen de la cultura en el Perú, que sostiene que en ella actuaron tanto elementos propios o autóctonos como también a los foráneos. Tiene muchos libros, solamente mencionaré algunos, como por ejemplo, Breve Historia General del Perú, Pueblos y Culturas del Antiguo Perú, Chapañán, Maranga, Los Orígenes de la Civilización en el Perú, Nueva Visión del Perú, Compendio de la Historia Económica del Perú, Contrarrequerimiento, 500 años de resistencia a la invasión, Arqueología y Sociedad, las fundaciones de Huamanga, entre muchos otros libros, artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras.
Pues estamos con uno de los más grandes estudiosos del Perú. Tantos años, son 86 años de vida, él sigue vigente pues en el estudio, la investigación y el conocimiento de nuestro país. Por eso que estamos hoy realmente muy reconocidos por la presencia del doctor Guillermo Lumbreras. Bueno, doctor, estamos celebrando el bicentenario de la independencia del Perú. Iniciando esta conversación, ¿cuál es la evaluación que usted tiene sobre la celebración de este bicentenario de la independencia de nuestra patria? Bueno, pues buenos días. En realidad yo considero que estamos celebrando una parte del proceso de independencia que tuvo el país. El proceso se inició en realidad unos 2 o 3 décadas antes, con el pronunciamiento que hizo Tupac Amaru con un conjunto de otros grupos étnicos del sur del Perú, y levantó prácticamente todo lo que es ahora el Perú, una gran parte de Bolivia, y de alguna manera remeció la conciencia cívica en Ecuador, en Chile e incluso en el noroeste argentino, donde hubo pronunciamientos a favor de la emancipación, de la liberación del Perú, del sometimiento que teníamos frente a España. Este levantamiento para mí es el auténtico. Este proceso de independencia que se declaró con los pronunciamientos que hizo Tupac Amaru y la gente que lo acompañaba durante toda la década del 80 del siglo XVIII. Y en realidad, cuando se produjo la caída militar conducida por Abascal de nuestros primeros libertadores, es que se produjo una situación muy particular en el Perú. Quienes estaban luchando para mantenerse dentro del país eran los criollos, es decir, los hijos de los españoles nacidos en nuestras tierras. Y ellos fueron los que mantenían el status quo en el país. Entonces, el levantamiento de Tupac Amaru obviamente los incluía a ellos. No solamente era una lucha contra España, era una lucha contra todo lo que representaba un régimen colonial, que incluía pues a los criollos y a los españoles que estaban acá gobernando. Consecuentemente, cuando se produjo la caída militar de Tupac Amaru y de Tupac Katari, que estuvo a su lado en el sur, lo que se dio de inmediato es una reacción de parte de los criollos, que es lo que llamaríamos la derecha ahora, que era el conjunto de gentes que querían mantener el status quo del Perú, que era el que les beneficiaba. A los que no les beneficiaba eran a los que estaban alzados, junto con Tupac Amaru, Tupac Katari, etc. Y la gran parte de la masa indígena que los acompañó. En la medida en que el poder bélico que tenían los españoles con Abascal a la cabeza ganaron la batalla, se produjo realmente la declinación del alzamiento indígena nativo que existía en el Perú. Y los criollos, fundamentalmente ellos, al grado de algunos mestizos y otros descontentos, lo que hicieron fue celebrar esta caída de Tupac Amaru y acompañaron a Abascal con la declaración de, qué sé yo, de que los indios eran unos perversos terroristas que existían en ese momento
y que había que combatirlos. Y efectivamente, durante todas las décadas posteriores del siglo XVIII, es decir, en 1880, 1890, 1780, 1790 y comienzos del 1900, el combate que hubo contra el alzamiento tupamarista se dirigió a hacer un combate contra el sector indígena del Perú. La división que hay en el Perú entre los criollos que ahora representan la derecha en el Perú y los indígenas, que son los, en fin, olvidados, los que están detrás de todo este cuento, se concluyó con el alzamiento de los criollos, que comenzaron ya a ver que efectivamente liberarse de España les resultaba benéfico. Desde luego, eso no lo hicieron por cuenta propia. Para eso tuvieron que acudir los criollos a lo que estaba ocurriendo en el sur con San Martín a la cabeza y en el norte con Bolívar a la cabeza. Entonces vinieron ellos y ellos fueron los que, junto con los pocos criollos que había en el Perú, eran muchos cuantitativamente hablando, se produjo este proceso que llamamos independencia. Y este proceso comenzó con una arenga de un argentino, el señor San Martín, que indicó que nosotros pasábamos a ser un país libre. En efecto, allí comenzó la independencia, pero es una independencia que comenzó en 1823, poco tiempo después de la declaración de San Martín, con una declaración funesta. Fue la constitución política que creó la República en el año 1823, la cual se retiró San Martín, y fue, en fin, la gente que vino del norte la que diseñó esta nueva constitución, que comenzó con el asesinato de Monteagudo, que es uno de los que había, en fin, diseñado las estrategias sanmartinianas. Y ese comienzo fue un comienzo terrible, que dura de alguna manera hasta ahora. Les quitó los derechos de ser peruanos a todos los que no hablaban el castellano y a todos los que no tenían la religión católica cristiana. Es decir, expulsó del Perú a casi el 80 o 90% de los peruanos que vivíamos acá. Declaró que éramos peruanos solamente los que hablábamos castellano y los que de una u otra manera éramos descendientes de los españoles. Eso es lo que todavía estamos heredando. Es ahora que estamos viendo en este proceso que estamos viviendo nosotros de profundas crisis acá en el Perú y en Argentina y en Ecuador y en Colombia y en todos lados y en Chile, lo que está pusiendo. Hay un levantamiento ahora latinoamericano que no es contra las autoridades concretas que hay en el Perú. No es contra la señora Kirchner, no es contra el señor fulano de tal, que sé yo qué. Es directamente contra el sistema. El sistema está fallando, fracasó la independencia criolla, que había comenzado por expulsar del Perú a los peruanos y quedarse exclusivamente los hijos de los españoles, que desde luego declararon que nuestra madre patria era España. Es una cosa impresionante. De pronto nosotros, que éramos quechohablantes y gentes de aquí, nacidas en este país, decidieron ellos, que nuestra madre patria, a la que nos dio, la que nos parió, era España. Eso todavía se mantiene. La gente no lo ha todavía masticado lo suficiente como para darse cuenta de la barbaridad que decimos con eso. Pero en fin, así es la situación. Yo veo por eso que nosotros estamos celebrando una parte de la independencia. Yo prefiero llamarle emancipación. Es una emancipación de los hijos de los españoles nacidos en el Perú, que de una u otra manera nos han gobernado y nos siguen gobernando hasta ahora. Nosotros tenemos una legislación
en castellano, hecha para los hispanohablantes, en donde la justicia está dicha en castellano, en donde la salud se ventila en castellano, en los hospitales todo es en castellano, y el que no habla esta lengua de la cual se supone que somos hijos, estamos fritos en este país. O sea, todos los quechuahablantes, panohablantes, en fin, hay una cantidad notable de lenguas que se habla en este país. Ya no tenemos los derechos ni de curarnos en los hospitales, ni de asistir a nuestros juicios y nuestras sentencias dichas en castellano, porque necesitamos traductor, somos unos extranjeros que venimos acá. Eso Doctor, es lo que sí, pienso de nuestra independencia. doctor, efectivamente usted nos ha mostrado cómo en esta lucha por la independencia hubieron pues dos proyectos, ¿no? Independentistas, el indígena campesino y el criollo terrateniente. Y no obstante los años, esta situación pareciera que se mantiene, ¿no? Eh, También esto estaría vinculado a lo que algunos autores, algunos estudiosos, nos dicen que la lucha por la independencia, ¿no? No fue lograda por los patriotas, ni por los criollos, ni por los indígenas, sino que esta fue concebida, traída e impuesta desde afuera, antes que ganada por los peruanos. Eso nos dice, por ejemplo, Heraclio Bonilla, ¿no? ¿Cuál es su criterio en relación a esta hipótesis, doctor? Bueno, eso es cierto, pero solo parcialmente cierto. En realidad, los criollos ya estaban en pugna con sus semejantes de Cádiz. Había una suerte de confrontación entre esta mini burguesía que estaba formándose en el Perú con los criollos y la burguesía española, fundamentalmente la de Cádiz, ¿no? Y esto está, de hecho, enfrentando también a la Gran Colombia y enfrentaba también a las gentes de los ganaderos del sur y los azucareros del norte con la burguesía nativa latinoamericana. En consecuencia, pues es cierto, pero es solamente parcialmente cierto porque sí se entraron con las botas y con todo los criollos acá a introducirse dentro de un proceso que se había iniciado ya en otras partes. Pero no es que en el Perú no existiera la voluntad de la independencia, al contrario, la independencia había sido planteada con toda la estructura ideológica que fue presentada por Tupamaro y su gente, en donde existían señalados los puntos concretos que había que cambiar en el Perú. Se hablaba de reforma agraria en su lenguaje de ese tiempo, se hablaba de reforma de la educación en su lenguaje de ese tiempo, se hablaban de las cosas centrales, se reclamaba el hecho de que no fuésemos un país simplemente productor de materia prima, sino que comenzáramos a ingresar a las proclamas que en ese momento existían en relación a la revolución industrial. En fin, existía ya todo un proceso que se estaba dando, pero con otro sentido, era de mucho más adentro. Lo que hicieron la independencia nuestra fue redimir aquello que interesaba a los criollos y punto, que era la comercialización de los productos. Y consecuentemente se continuó con la línea de mandar simplemente los productos nativos tal cual ellos se daban en la tierra, y principalmente la minería se convirtió en el flujo de base económica sobre la cual nos sustentamos. Consecuentemente es eso lo que ocurre. Y decimos nosotros que no fuimos los peruanos los que hicimos la independencia. Estuvimos con ellos, pues si no, no hubiera podido existir la independencia del Perú. Nos independizamos nosotros, pero nosotros no fue el Perú el que se independizó, fueron los criollos, aquellos que todavía mantienen la misma postura, la misma posición de hace 200 años y que han mantenido a este país que quieren que se corrija en un año en el estado en el cual estamos.
Si nosotros vemos los temas que toman ellos como problemas en el Perú, todos esos temas, todos esos problemas son nacidos y fortificados por las condiciones en las cuales se desarrolló desde la emancipación, desde el periodo este de 1823-24 hasta hoy día, con las mismas características. Lo que nosotros tenemos es un remedio de una economía capitalista acá que está siguiendo los lineamientos que se dan en toda Latinoamérica y que se dan desde luego desde Estados Unidos y desde Inglaterra y desde Europa en general, que en Europa ahora no tanto porque se están reventando las cosas allí también, y que nos convirtieron en lo que somos ahora. Nuestra razón de ser es una razón colonial aún. No hemos logrado la libertad plena. Hemos pasado de una condición colonial a otra condición colonial. Eso es todo. Hemos pasado de la etapa del régimen español que nos sometía a colonia a un régimen de dependencia de quienes hicieron la revolución industrial y con eso favorecieron a sus propios grupos y se volvieron países ricos. Nosotros no, pues, porque nosotros pasamos a la condición de esclavos colonizados y comenzamos a entregar lo nuestro sin recibir ninguna otra cosa que las propinas que nos daban por hacerlo. Doctor, vemos entonces que la situación colonial en que ha vivido el Perú y parece que aún continúa, ¿no? Bueno, no obstante las intenciones que han habido y los trabajos que se han hecho para liberarnos de esta colonia, el doctor Pablo Macera decía, la independencia no empieza con San Martín y Bolívar, no con argentinos, chilenos y colombianos. La independencia peruana fue un largo proceso. Comenzó al día siguiente de la derrota del Inca por Pizarro. Vean ustedes, esta resistencia y esta lucha que se iniciara, digamos, en ese día, ¿no?, en que ya Pizarro pues toma posesión del imperio y que continúa hasta hoy, no le permite al pueblo peruano, digámoslo así, ¿no?, es decir, a este proyecto campesino indígena, a lograr la liberación de los pueblos peruanos en general, ¿no?, sino que por el contrario estamos sometidos a las grandes potencias en sus diversos momentos, ¿no?, a la española, a la inglesa, a la norteamericana, y que nos tienen atados realmente de manos y no podemos contribuir al desarrollo efectivo del país. Seguimos siendo un país primario exportador, ¿no? Este tratado de libre comercio con los distintos países, si bien es cierto, nos permite exportar nuestros productos agrarios fundamentalmente casi sin pago de aranceles, pero son los productos industriales que vienen de afuera que también entran así, de la misma manera, y estos no permiten, pues, por ejemplo, que el Perú pueda industrializarse y tener mejores condiciones para poder liberarse de las ataduras a las que nos tienen los países dominantes, los países colonialistas, digamos, ¿no? Pues sí, en realidad es eso cierto. Lo que dice Pablo es efectivamente correcto. Lo que decía Pablo, ¿no? Es correcto. El problema está en que nosotros necesitamos distinguir varias cosas. En el Perú, el capitalismo pleno se da aquí en Lima. Nosotros tenemos una entidad jurídica y política diferente a todo lo que ocurre en el resto del Perú. Se llama Lima. En Lima se genera todo lo que nosotros consideramos que es lo nuevo y que va a crecer. Y eso que consideramos que es lo nuevo es una imitación de las cosas que ocurren en otros países, en otras ciudades distintas a la del Perú.
El segundo tramo de toda esta cosa lo constituyen las ciudades, es decir, aquellos lugares donde todavía se habla el castellano, donde existe el castellano, si bien en cada lugar es su propio castellano, en realidad son las ciudades. Uno sale de ese cerco de las ciudades, una especie de muralla que las circunda a ellas, y fuera de las ciudades lo que hay son pueblitos, aldeas, y muy pocas, y junto con ellas algunas haciendas, especialmente en el norte y en el Gran Sur, en donde existen estas haciendas más o menos grandes e importantes. Esto está junto a la mayor parte del país, que no es ni la ciudad de Lima, ni las pequeñas o medianas ciudades, y en general todo lo que no es un remedo de las cosas que ocurren fuera. En el Perú se hablan distintas lenguas. ¿Dónde? En las ciudades no, pues. Se hablan fuera de las ciudades. Lima es un lugar en donde se han concentrado, dice que es el lugar donde más quechua se habla. Cierto, pues, porque la mayor parte de los provincianos nos hemos venido a Lima porque aquí es donde se puede vivir, aquí es donde hay comida, aquí es donde podemos conseguir trabajo. Fuera de esto, no, pues. Nos resulta muy difícil quedarnos en las provincias y nos venimos a Lima. Esa es la razón por la que están las cosas como son. Esta situación hace que nosotros tengamos un país curioso, ¿no? Porque la gente habla del Perú como si fuese una entidad completa, total. No es así. Existe Lima por un lado y el resto del país por otro lado. El resto del país tiene dos instancias, las ciudades, que son normalmente ciudades capital, y alrededor de las ciudades pues está el pueblo, ese pueblo al que la gente ahora políticamente se sonroja y habla del pueblo como si fuese una cosa especial. El pueblo es quechua hablante, es aymara hablante, es pano hablante, es machigenga hablante, es piro hablante. Tenemos un conjunto de países aquí dentro de esta cosa que le llamamos Perú. Y no nos damos cuenta. Pensamos que todos hablamos castellano, lo dicen los congresistas que son hispanohablantes, malhablantes, pero en fin, hispanohablantes. Y la situación que nosotros tenemos es realmente tremenda, porque este es un país que está partido en pedazos. Y existen, esos pedazos son pedazos realmente. Cuando uno escucha a un arequipeño hablando y escucha a un, qué sé yo, loretano hablando, están hablando de dos cosas bien distintas. Y son distintos, pues. Lo que pasa es que no queremos enterarnos de que son distintos. Y esta situación es lo que está acompañado del hecho de haber confundido nuestra historia como una dependencia de otro pueblo, sin pensar en que nosotros somos capaces de decidir por nosotros mismos qué cosa hacer. Un ejemplo de lo que está pasando es lo que está ocurriendo en Chile. Este rechazo a la forma de constitución que estaba dando lo hemos tomado como una cosa a la que nosotros tenemos que ver, que efectivamente el pueblo rechaza a los comunistas y todo. No es cierto, pues, y todos sabemos que eso es una barbaridad. Lo que ocurre es que el pueblo chileno ha rechazado esto para poder entrar a otra fase en donde se discuta nuevamente y se discutan las cosas en una dirección de repente menos ortodoxa que la que estaba teniendo, la que se mantenía dentro de la Constitución que ellos estaban ahora por discutir o aprobar. Estas cosas no las entendemos porque no las queremos entender. Cuando veo ahora lo que dicen los titulares de los diarios, francamente me da vergüenza. Digo, ¿qué pasa? Es que no sabemos entender las cosas, no sabemos mirar las cosas. Notable. Pero en fin, en el Perú nosotros estamos viviendo, Bernardino, un momento histórico bien importante. Como historiador, como, en fin, ciudadano peruano que soy, yo
vengo leyendo lo que ocurre en el Perú. Y solo se parece esto a lo que ocurría en el año 1818, 1819, 1820, antes de que llegue el equipo este que dirigía San Martín a la Bahía de la Independencia. Era un caos, era un caos. Y ese caos se aprovecharon. Cuidado, cuidado, porque se aprovecharon y los años inmediatamente posteriores, esos años de la Constitución, el 23 al 27, al 28, fueron realmente de un caos impresionante. Estamos muy cerca de ese caos, pero el caos ahora se lo atribuyen pues a que fue un maestro rural, según ellos ignorante, que ha entrado a gobernar. Tan ignorante como ellos, probablemente no se dan cuenta. Cuando yo escucho a este militar que está de congresista, creo que es de la Marina el señor, me da pena, que las cosas que dice son francamente deplorables. Pero esas cosas se dieron ya y se han ido dando a lo largo de los años. Cuando en 1900 y tantos entró Velasco Alvarado, militar que tenía el contacto con la gente del pueblo en general, y desde luego no representaba otra cosa que los intereses de su propio sector. Trató de introducir algunas reformas importantes, por ejemplo, la introducción del quechua como una de las lenguas para consumirse en el Perú, cambios que trató de introducir en la reforma agraria, cambios en la reforma educacional. Recuerdo mucho las reacciones que tuvimos frente a la ley universitaria, en fin, todo ese tipo de cosas, pero habían cambios, pues, se estaban produciendo cambios. Esos cambios en debate y discusiones eran cambios activos. Yo recuerdo que gran parte de los pensadores peruanos que nacieron en ese tiempo enfocaban las cosas desde ese punto de vista. Hay necesidad de cambiar, pues vamos a cambiar. El problema era qué cambiamos y hacia dónde cambiamos. Eso se paró. Cuando llegó el reemplazante de Velasco, el señor Morales Bermúdez, las cosas volvieron a caminar como caminaban antes y retomó el gobierno, pues el señor Belaúnde, a quien yo personalmente le tenía mucho afecto, en fin, nos conocimos antes de todo eso, y por su tranquilidad, su bonanza, en fin. Él fue el que me metió preso, pero en fin, igual, yo le tenía aprecio personal. Entró él y volvieron las cosas a todo lo que representaba el belaundismo en su momento, que es lo que ahora representa la señora Alba y toda esta gente, ¿no? Pero en fin, esta situación hace que el Perú haya tenido una vida realmente, estos 200 años, vale la pena repensarlo, vale la pena profundizar en ellos. Son años en donde los cambios solo son imitación de las cosas que se dan en otras partes. Es terriblemente penoso constatar que a nosotros el futuro nos parece la mejor manera de llegar al futuro, imitando lo que están ya ahora haciendo o teniendo gentes en otras partes del mundo. Y nos parece un progreso el tener edificios como los que tiene, qué sé yo, San Francisco o Nueva York. Eso no es avanzar. Eso es simplemente copiar. Se llama, qué sé yo, plagiar las cosas, ¿no? Somos campeones en el plagiar cosas. Y eso, sí, doctor, muy interesante lo que usted nos hace recordar, ¿no? Estos momentos difíciles por los que atravesaba el gobierno español, digamos, al finalizar, ¿no? Aquí en 1821, un caos muy grande, muy difícil, del cual se aprovecharon los que realmente tuvieron el poder, o sea, los españoles, los criollos, ¿no? De esta situación difícil que después se presenta en la época justamente pues de Belaúnde, ¿no?
el Ajá. año 68, cuando la situación fue tan difícil, tan grave, que tuvo que dar el golpe de Velasco, ¿no? Y lo que, como usted ha señalado, las reformas que hizo Velasco, que se encaminaban en mi criterio bien, por ejemplo, con la reforma agraria terminó pues el gamonalismo, terminó las relaciones de explotación servil que había en nuestra patria, ¿no? Y por otro lado Razón por también la cual lo implementó hagan, una ¿no? reforma educativa me parece de buen nivel, que hasta el momento no he visto otra, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, Morales Bermúdez aprovechó un 28 de agosto, ¿no? Para darle el golpe a Velasco. Vean ustedes, día en que también se había firmado en el año 29 la reincorporación de Tacna al Perú, ¿no? Claro, fue una decisión que también ordenó Norteamérica al Ajá. gobierno de Leguía para que a Arica vaya a Chile y al Perú volviese Tacna. Bueno, y Así así es. encontramos momentos que son difíciles. Y hoy día hablamos también de esta crisis política, ¿no? Donde están contendiendo también estos sectores sociales y económicos muy conocidos y naturalmente las contradicciones se dan. Doctor, ¿usted considera que deben seguirse investigando estos momentos, ¿no? Tan difíciles por lo que ha pasado el Perú, por ejemplo, la conquista hispana, la independencia, la guerra de Chile contra el Perú, ¿no? Y lo que han venido después, cómo penetra el capital financiero monopólico acá al Perú particularmente, y sobre todo la cuestión del neoliberalismo. ¿Considera usted que esos puntos o momentos deben seguir investigándose? Mire, yo pienso que el problema de la investigación ahora es que está direccionada en un sentido específico. Han conseguido 2 o 3 chivos expiatorios por allí, con los cuales tratan de discutir los problemas del Perú. Discutir el problema del Perú con la presencia del señor Castillo en la presidencia de la República, uno. Discutir el problema del Perú con la presencia de la señora Alba y la señora, no me acuerdo cómo se apellida, la última presidenta del Congreso, Volante. eh, ella. Luego, discutir el problema del Perú a base de lo que dice la señora esa de pelo pintado, que no me acuerdo cómo se apellida, que es una que anda acusando, diciendo cosas. Es decir, discutir el Perú en función de esas 2 o 3 cosas, cuando los problemas que hay realmente son qué está pasando con la Amazonía, qué está pasando con la agricultura esa de secano que nosotros tenemos en gran parte de la sierra. ¿Qué está pasando con el sistema de riego? ¿Qué es lo que está pasando en Piura, en Tumbes? Efectivamente, ¿qué es lo que está ocurriendo con la industria en su conjunto? Dicen que todo tiene la culpa el señor Castillo. En un año ese señor ha destrozado el país, según dicen estas personas. ¿De qué país hablan? Del país que ellos construyeron, del país que ellos dirigieron durante 200 años. Olvidemos de los 200, de los últimos 20, 25 años, del país que de una u otra forma retrocedió gravemente en el campo agrario después de entregar la reforma agraria de los militares, de los velasquistas, del ejército, como se quiera llamar, que habían hecho algunas cosas interesantes y que tuvieron que dárselas a ellos para que ellos dirijan. Es una reforma agraria que no funcionó y no va a funcionar mientras esté en manos de ellos, pues esto lo sabemos todo. Esta cosa ha distorsionado el tema de la investigación. Están comenzando a aparecer discursos de investigación más o menos serios y hay varios de ellos que desde luego están orientados a una crítica de la razón colonial. Y eso es una cuestión importante. La razón colonial nos sigue dominando en la esfera política y económica del país. La razón colonial asume que lo bueno que nosotros podamos tener es lo que nos viene de fuera, no lo que nosotros tenemos adentro.
Esta razón colonial hace que nosotros sigamos siendo colonia, aunque no lo asumamos, aunque pensemos que no. Sí, nosotros somos todavía colonia. Y la diferencia que hay entre nosotros y la colonia declarada antes de 1824-23 sigue siendo exactamente la misma. ¿Cuál es la diferencia entre la Lima de 1820 y la Lima del 2020? La diferencia es mínima. Hay mayor cantidad de gente, ahora somos, no sé, 10, 12 millones de gente viviendo en Lima. Eso es una desgracia, no es una cosa buena en general, pero esa diferencia no es precisamente la deseable. Pero sigue siendo Uchurajay, sigue siendo tal cual, sigue siendo, qué sé yo, Nampoy, exactamente igual a como era antes, y hasta peor, hay más pobreza, y esa más pobreza no la han construido en un año, pues el maestro este que está ahora dirigiendo el Perú. Es una barbaridad que ahora dice que todo se debe a aquel mal gobierno. ¿Cuál mal gobierno? Peor que el que tenía el señor García, peor que el que tenía el señor, qué sé yo, que está en Estados Unidos. Estas personas, no, pues, no es peor, todo igual, se sigue en la misma línea. Y esa línea es la que está destruyendo el Perú. Lamentablemente así es. Y esto no lo vamos a corregir así de simplemente discutir en el Congreso. Eso me hace gracia. Los congresistas piensan que son los dueños del Perú y están haciendo barbaridades dentro del Congreso, junto con, aparte de tener muchísimos puestos para regalar a sus amigos y amistades y todo lo demás, independientemente de eso, que es lo que siempre hicieron las gentes en el poder, independientemente de eso, no están logrando nada. Todo el discurso legislativo se refiere a cómo vacar al presidente, cómo hacer para que caiga el próximo ministro, a este ministro falta, hay que atacar a este. En fin, o sea, es un juego de niños, de muchachos malcriados que están jugando y dejando de lado los problemas centrales. A nadie se le ocurre en el Congreso que se discuta el problema de la minería, que se discutan los problemas centrales del agro. Están reclamando que no haya segunda reforma. ¿Cómo va a haber segunda reforma si ellos mismos están metidos en el Colombo? No, la cosa no es francamente de lo mejor, para nada. No, doctor, justamente hablando pues de las investigaciones, nosotros recordamos, por ejemplo, que cuando se cumplió el sesquicentenario de la independencia, o sea, 1971, realmente se pudo acopiar una cantidad de trabajos, de investigaciones sobre esta situación, sobre lo que había pasado en el Perú esos primeros 150 años, ¿no? Recordamos, por ejemplo, que se formó esta Comisión Nacional de Sesquicentenario de la Independencia del Perú. Claro que ahí estuvo como jefe máximo Juan Velasco Alvarado, pues lo representó el doctor general Mendoza Rodríguez. Y recordemos pues que lo acompañaban, por ejemplo, Guillermo Loman, Alberto Tauro, José de la Puente, La Dunbar, Armando Nieto, Augusto Tamayo, Estuardo Núñez, Gustavo Pomuso, Aurelio Miro Quesada, entre otros, ven ustedes, y lograron publicar esta hermosa colección documental de la independencia del Perú, que se publicó más o menos en 103 tomos, ven ustedes. ¿Cuánta investigación se tuvo? ¿Y por qué desde los años, qué le digo, pues posteriores a 1971, pensemos el gobierno de Belaún, de Alan García, de Fujimori, de Paniagua, nuevamente pues estuvo García, Toledo, ¿por qué no se han hecho investigaciones sobre este momento, sobre lo que el Perú ha avanzado? Y no tenemos una colección más que podemos mencionarla siquiera, que entren, digamos, a lo que podría ser el patrimonio documental que debe tener el Perú, ¿no? Donde toda la juventud pueda estudiar, investigar.
¿Qué ha pasado con esto, doctor? ¿Por qué no se formó en el Perú una comisión de ese nivel o mejor que esa comisión? Bueno, hay una otra comisión que sí se ha formado y que fue sumamente valiosa y exitosa, que es la que tuvo que ver con la, ¿cómo le llama? Comisión de la Verdad o algo así, para revisar lo que había ocurrido en el periodo de los 90, fundamentalmente 80-90, con el alzamiento de Sendero Luminoso. Y se hizo esto bajo la dirección de Lerner, Salomón Lerner, y yo creo que consiguieron una muy buena representación. Es la única investigación que nadie porque no se ha difundido. Apenas uno que otro de los muchísimos volúmenes que hay que se han dado a conocer, y muy poco. En general, la gente ni siquiera sabe que existe esa documentación, que es impresionante, porque ahí muestra un país que acá en Lima no lo conocemos, que es el país indígena, el país nativo, aquel país que fue expulsado en 1823 de la constitución política del país y que solo a partir del 79, 99, 79 se ha comenzado de alguna manera a replantear. Pero lo que usted dice es cierto. Aparte de eso, que fue en función de la coyuntura que estaba dada en ese momento y del interés que tenía la gente en que se golpee lo más que se pudiera a Ismael Guzmán, que ese era el objetivo, ¿cierto? Muerto Guzmán, entonces han encontrado a Castillo para darle lo mismo, de golpearle lo mismo que pudieron. Esta situación, efectivamente ha impedido el desarrollo que ahora está comenzando a reflotar. Yo noto que ahora en el IEP, donde hay algunos investigadores de notable trayectoria, se comienzan a ver. Estas cosas que de alguna manera se están comenzando a dar, tienen muchas dificultades en avanzar. Ya no es el IEP de antes, ¿no? Un IEP que trataba de, en fin, apoyar a Malpica, a toda esta gente que tenía una manera de pensar diferente, y están comenzando a aparecer por un lado y por otro lado. Pero con todas las dificultades que eso supone las condiciones de las que vivimos. Esta etapa es una etapa que es crucial en varias direcciones. Tenemos encima la pandemia famosa que evidentemente ha forzado situaciones que impiden que las cosas avancen más rápidamente o avancen simplemente. Y desde luego el cambio que se ha dado dentro de la población nuestra. Yo no sé si se han dado cuenta las gentes, pero hay más miembros del Parlamento con apellidos de origen nativo que los que había antes. Yo recuerdo cuando en 1945-47 salió elegido un señor de apellido Apaza Toque. Era candidato, diputado por Puno. Por Puno, o por Apurímac, no me acuerdo qué estoy diciendo. Era de origen aymara. Apaza Toque. Oiga, la bulla que se armó de que hubiese un tipo con apellido nativo en el Congreso de la República, donde todos eran gentes decentes, con apellido español y hablaban perfectamente el castellano. Bueno, pues eso, de alguna manera, ahora se ha revertido. Es notable. Ahora lo notable es encontrar personas que solamente tengan apellidos de origen europeo y ya no nativo.
todos de alguna manera tienen, eso indica cambios, pero no son cambios en la cúpula, son cambios en la base, son cambios que se están dando en aquello que está removiendo el país. El Perú se está moviendo, pero se está moviendo desde adentro y desde muy abajo, tan abajo todavía que no lo damos cuenta, pero se está moviendo. Y esa movilización es las que asustan a esta oligarquía decadente, declinante que hay todavía en el Perú, donde aparecen algunos defensores de ella, realmente mal parados, pero en fin, en donde se trata de defender esta suerte de vigencia del mundo hispanohablante. Esta situación, creo yo, que solo tiene paralelo con lo que ocurrió a fines del siglo XX, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, que hubo una etapa. Es la etapa esta de, qué sé yo, ideólogos como González Prada, el movimiento indigenista, el levantamiento de la clase obrera, la organización esa de la que Martínez de la Torre hace tan buena presentación en su libro. Es propio Martínez de la Torre trabajando en el banco, que era el banco de crédito, creo que trabajaba Martínez de la Torre. Italiano Lima. Sí, entregó estos 4 volúmenes que son una maravilla de historia del Perú de esa época, donde están los pronunciamientos del sector obrero, el pronunciamiento de la gente de la Oroya, y cosas bien, bien importantes. Bueno, pues eso de alguna manera ahora comienza a vibrar, y esa vibración les pone los pelos de punta a las gentes. Cuando yo escucho a varios de los defensores de la realidad nacional, como se dicen ellos mismos, en el Congreso sobre todo, realmente me causa, no diría que risa, pues me da pena, pero es algo que está ocurriendo. Se mueven las cosas, se está comenzando a mover las cosas. Yo espero que todo eso vaya para bien. Mi temor es que la respuesta sea un poco a la Pinochet, es decir, sea una respuesta de violencia de derecha, que es a la que se están preparando fuerte. Esos ataques sustantivos. Todo lo que es malo es comunista para esta gente, y todo lo que es comunista es marxista, y todo lo que es marxista es malo. Entonces hay que luchar contra eso. Esa consigna que tienen, que es muy risible, ¿no? Es una cosa notable que hay. Es, sin embargo, pues peligrosa porque va a llevarnos a una concepción errónea de la realidad nacional. Me gustaría saber cuántas personas en el Perú han leído El Capital para saber si es que efectivamente saben algo de ese caballero de apellido Marx, o se trata de Marx el Gracioso, los hermanos Marx. Estas situaciones son realmente notables. Eso es lo que está pasando. Yo veo que hay debajo de la tierra, se están moviendo las cosas. Y no es el terremoto que esperamos. Ojalá viniera otro tipo de terremoto, pero ojalá viniera algo que remesa todo esto y nos deje limpios, pues, para poder caminar en otro país, en otras condiciones. Doctor, realmente sus palabras, ¿no? Las ideas que usted nos está transmitiendo, creo que van a ser muy favorables para, sobre todo, la juventud, ¿no? La gente que viene después de nosotros. Finalmente, ¿usted considera que está bien que sigamos celebrando el bicentenario de la independencia? ¿Y qué es lo que celebramos, no? Los años de dominación de los dueños del Perú, los 200 años de saqueo de nuestras riquezas, la apropiación ilícita del erario público por los partidos políticos, los criollos, por los gobernantes de turno del patrimonialismo,
los años de dominación del colonialismo británico y del imperialismo norteamericano. ¿Eso debemos seguir celebrando con estos 200 años y el bicentenario? Mire, estamos conmemorando, vamos a llamarle más mejor, con una diferencia en el tono de la cosa. Yo creo que celebraciones no merecemos. No podemos celebrar el qué pasó con el Perú. El Perú, hasta que llegó don Pancho Pizarro, era un país exitoso. Nosotros habíamos logrado dominar este país, que es duro y es difícil. Y es duro y es difícil porque no es un solo país, pues. Son como 20 diferentes pequeños países que vemos dentro, que vivimos dentro de este país. Y esta situación, con la llegada de los españoles, cambió radicalmente, especialmente desde el momento en que tomó el control bajo la dirección del virrey Toledo. En adelante, con el virreinato, se esforzó por tratar de conducir el país efectivamente como una colonia de España y no otra cosa. Y efectivamente lo que hizo al que Balcarce se llamaba el tirano Toledo, fue eso, convertir al país en colonia. Antes de eso, en realidad, lo que había era una pugna de los españoles para ver con qué parte del botín peruano se quedaban. Pero después del virrey Toledo, la situación ya fue todo para España, ¿no? Todo para España, todo para el extranjero. Y ahí se arreglaron las cosas a la manera española, pero nosotros no. Nosotros en 1572, que es una fecha en la que sí vamos a tener necesidad de recordar, en 1572 se cumplen 200 años en 2072 de la caída final del último inca que nosotros tuvimos, que lo mataron, lo degollaron, lo destruyeron en Vilcabamba, que es donde hubo un pronunciamiento, se inició el pronunciamiento armado bajo la conducción de la Puente Uceda, en 1965, algo así. Esta situación ahora necesitamos retomarla, revisarla. En realidad, lo que nosotros vamos a hacer, estamos haciendo, es conmemorar un proceso bien especial. Nosotros íbamos hacia arriba, hasta 1532, 1537 más o menos, íbamos avanzando. Era mayor población, crecimiento de la riqueza, una mejor organización del establecimiento urbano, una racionalización en el campo a través de un mejoramiento del régimen hidráulico que existía. En fin, íbamos en avance, creciendo constantemente. Eso fue hasta 1572-73, cuando liquidaron el alzamiento incaico en la convención, en la región esta del oriente nuestro, del sur. Esta situación comenzó a revertir. A partir de entonces, de 1572 a 73, tomaron el comando del Perú los españoles. Antes de eso no eran propiamente los españoles, con el virrey Toledo es que comenzó la colonia propiamente tal. Y con Felipe II y toda esa historia, comenzó toda la etapa filípica nuestra, y eso fue al revés de lo que ocurría antes, que ascendíamos, fue el comienzo de la declinación.
comenzamos a perder proyectos agrarios, comenzamos a perder progresivamente nuestra relación comercial que manteníamos nosotros con España, en fin, y luego también en algún momento con Inglaterra más adelante, que manteníamos todavía en ese tiempo, y esa declinación hizo que en vez de enriquecernos, enriquecer el territorio, fuéramos perdiendo tiempo. Cosa que implementó el proceso gracias al cual dejó de ser la sierra el eje fundamental de desarrollo económico, etcétera, y de eje de comunicación, y pasó el eje hacia la costa, determinando en consecuencia que todo lo que no estaba en la costa iba detrás. Entonces, ir a la sierra ya era un proceso secundario, y a la selva pues ya ni existía. La selva pasó a ser un territorio no existente y a dejar que los salvajes, como decían en ese tiempo, puedan avanzar si querían y si podían. En cambio, la costa no. Pero la costa se convirtió, ¿qué? Se convirtió en el agente de traslado, en el agente de comunicación, nada más. Entonces, los puntos que crecieron en la costa fueron aquellos que interesaban para fines de exportación e importación de las pocas cosas que nos llegaban, e exportación de, pues, fundamentalmente la riqueza minera y todo lo que podíamos mandar, pues, algodón, lana, etcétera. Todo eso se iba a la costa. Entonces, la economía del Perú comenzó a fraguar un esquema de vida de evidente pérdida de sus propios valores y su propio desarrollo hacia una forma de dependencia del comercio unidireccional del Perú en su conjunto con España. ¿A través de qué? De la costa. Pero no es pues la costa en su conjunto, es el conjunto de ciudades en donde se podía determinar eso. Fue primero Lima, y Lima como centro de todo, Arequipa y Trujillo. Fueron los tres enlaces que se tenían. ¿Por qué? Porque ahí estaban los puertos más importantes, Mollendo por un lado, Abrigo por otro lado, y a partir de eso es que se comenzó a organizar el Perú. Y desde luego Lima en el centro de todo. Esta situación hizo que nuestra curva de crecimiento se convirtiera en una curva de decrecimiento. Y de ser la potencia económica y política de toda la América, pues eso incluía México, teníamos muchísimo mayor posibilidad de crecimiento que tenía México en su momento, en el siglo XVI, pues nos convirtiéramos en el último de los países. En 1990 y tantos, cuando yo recuerdo, no recuerdo bien la fecha exacta, salió un balance de lo que ocurría con los países latinoamericanos y el Perú estaba a la cola, detrás de los países centroamericanos, y incluso Bolivia estaba en mejor rango que nosotros. Bolivia y Perú estábamos bien abajo por el decrecimiento progresivo. Estábamos prácticamente en el tope. Yo recuerdo que era el gobierno de Belaúnde, creo, cuando se hizo este balance, que lo hicieron en algún país en Estados Unidos, esos países que hay en el norte. Y el resultado era que habíamos decrecido al límite máximo de nuestras posibilidades de crecimiento, límite mínimo de nuestras posibilidades de crecimiento. Muy bien, doctor. Realmente es una lección lo que usted nos ha dado esta mañana, este día. Para todos los que hemos escuchado este programa, quiero expresar mi agradecimiento al doctor Luis Guillermo Lumbreras Salcedo, profesor emérito de San Marcos y de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Ilustre maestro de muchas generaciones sanmarquinas, un arqueólogo y etnólogo que sigue escribiendo y sigue investigando
Por eso a todos los que van a ver o están viendo este programa, les pido pues comprar y leer sus libros. Es la historia del Perú. Muchas gracias, doctor Lumbreras. Y bueno, pues será hasta otro momento. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos días.